porque es bien importante escribir el autor, ¿no? Es bien importante que ustedes sepan de dónde vienen las cosas. No he escrito, tengo que escribir. Esto es sobre todo gente que ha trabajado, profesor de geología en Hawái, una universidad de Hawái, que es, bueno, pertenece a los americanos, ¿no? Es Norteamérica, sí, ¿verdad? Y se supone que hace 60 millones de años, o sea, ya estamos en el terciario, ¿no? Estamos en el terciario ya. O sea, estamos en el Cenozoico, ¿no? Eso sí tenemos que repetir, ¿no? Entonces tendríamos muy poca deformación aquí en los arcos, los grandes volcanes, y resulta que, aquí está el escudo brasileño como tal, ¿no? Debido a estos fenómenos y debido a las fallas que ha habido acá, que no necesariamente son verticales o horizontales, ¿no? Estas fallas que hemos tenido acá, aquí debido a esas compresiones. Aquí está el trench, es cabalmente la fosa oceánica, ¿no? Es la fosa entre el continente y la placa de Nazca, lo que está en subducción aquí hacia abajo, ¿no? Después de acá, en todos esos 25 millones de años, en todo este periodo, con todos esos grandes esfuerzos, ya se forma un altiplano inicial, si quieren ustedes, ¿no? Con volcánicos, sobre todo volcanes aquí en la parte de lo que es ahora la cordillera occidental, ¿no? Y se sube unos 500 metros, ¿ya? Ya va subiéndose. Si vemos lo que ha ocurrido, y siguen las fuerzas actuando, siguen las fuerzas actuantes. Entonces, ya a los 15, 30 millones de años, como tal, entonces vamos a tener aquí, por esa compresión, se van generando más campos de deslizamiento, de rotura, si quieren ustedes, por un deslizamiento no nada más un lugar donde el material llega a su capacidad máxima de resistencia y se van formando este tipo. Y esto ocurre acá, en cierta medida, en el informaciones sobre todo silúricas, más o menos estiman los geólogos petroleros entre el ordovícico y el silúrico. Y se va dando. Y aquí vemos entonces, evidentemente, que este es nuestro altiplano, el protoaltiplano, o sea, el embrión del altiplano, si quieren ustedes, se hace más profundo, hay más deposición de materiales, ¿ah? Y se está haciendo además más, bueno, más profundo, ¿no? 1500 metros de profundidad ya. Y si nosotros seguimos viendo esto, cada vez se forma más, cada vez hay más la formación de estas fallas de deslizamiento acá, la verdad se va comprimiendo mucho más esto de aquí abajo, hasta finalmente tener y llegar a la situación actual que tenemos, ¿no? Que tenemos la cordillera occidental, con todos sus volcanes, etcétera, etcétera, el altiplano, la cordillera oriental y los subandes, que es lo que más problemas nos da, como tal, ¿no es verdad? O sea que nos muestra que son teorías muy nuevas, que nos dicen que evidentemente se ha formado acá una subplaca, que la llaman altiplánica, o una placa altiplánica, si quieren ustedes, que está independiente, o sea, ha sido formada debido a la subducción de la placa de Nazca, este choque entre la placa de Nazca y el escudo continental, que lo llamamos escudo brasileño, o sea, es la placa continental aquí, y tenemos, aquí todavía hay preguntas, ¿no? Si hay una remoción convectiva de todo este material, que seguramente tiene que haber, ¿no? Y así se nos forma el altiplano, porque siempre se ha preguntado a la gente, ¿y por qué es altiplano? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Por qué no se ha formado altiplanos de esos tipos en otras partes? ¿No es verdad? Debería formar nuevas cordilleras, ¿no? Con todo el plegamiento, con toda la erosión que significa estar millones de años sujeto a las fuerzas de la naturaleza, pero aquí además se nos forma este gran depósito de material que es, en este caso ya totalmente no consolidado, casi sólido como tal, ¿de acuerdo? Y con una espesor al final de 4.000 metros como tal. Y de hecho aquí tenemos un recurso hidráulico
tremendamente importante aquí en el altiplano nuestro boliviano, y deberíamos explotarlo. Ese altiplano podría ser un vergel, podría dar de comer a la mitad del mundo, yo creo. Bueno, estoy exagerando, pero podría producir mucha comida, alimento, qué sé yo, ¿no es verdad? Bien, y todo esto, lo que acabamos de ver, cómo se va formando entonces la placa altiplánica, ¿ya? Se nos ha formado. Y esas son las últimas mediciones que vamos teniendo. Y de hecho, fíjense, aquí la placa de Nazca, y tenemos todavía formaciones, aquí está la escala, aquí está la escalita, ¿no? 1 centímetro por año, más o menos, ¿no? Aquí tenemos hasta 65 milímetros años, que se está moviendo la placa constantemente, y vemos evidentemente de que aquí hay un movimiento, son puntos, es flechitas que ustedes ven, son vectores de desplazamiento ya, ¿no? Con todas las diferentes alturas, que se nos va moviendo y que se van haciendo cada vez menores a medida que vamos entrando a toda esa faja subandina, que es la que más problemas nos da en la construcción, ¿no? Es decir, cualquier obra. Son rocas relativamente jóvenes, muy fracturadas, ha habido un gran tectonismo allá, pero tenemos ya mediciones de cómo se está moviendo, cómo se va moviendo la corteza terrestre. Estamos midiendo ya con satélites hace muchos años, unos 20 años, tengo entendido. ¿Sí? Alguien tiene su micrófono abierto. Entonces, tenía una duda. Diga. Mi duda era, ¿por qué dijo que el altiplano tiene un gran potencial hidráulico? Eso no entendía por qué. No, charlamos un poquito sobre eso. Aquí, porque se han ido acumulando aguas, aquí tiene una gran cantidad de aguas fósiles, porque evidentemente hay una cierta recarga cada año, ¿no es verdad? De hecho, sabemos que parte del agua que llega al lago Titicaca sale finalmente, su dren principal es el río Desaguadero y se va hacia el lago Popó, que está en Oruro. Usted sabe que en años secos el lago Popó desaparece prácticamente, ¿no? Ya ha desaparecido. Y a veces nuevamente hay un pequeño laguito muy somero de 1 metro, 1,5 metros de profundidad. Pero todas esas aguas actualmente se van infiltrando. Hay una cierta, de todas maneras, actualmente, ¿no? Con la precipitación actual que es baja en el altiplano, con una gradiente de norte a sur. No se olvide que el sur de Bolivia y en el extremo de Potosí tenemos prácticamente clima desértico, ¿no? Donde la precipitación no llega a 50 milímetros año. Ya. A pesar de que es muy poca y hay una gradiente grande, partiendo de una precipitación promedio anual de alrededor de 350 milímetros año, hay aquí una recarga. Pero aquí, sobre todo, como todo esto es totalmente impermeable, aquí se ha ido acumulando un montón de agua, porque ese material es poroso. No conozco la porosidad, pero de repente debe ser un 4-5%, que está saturado de agua. O sea, aquí tenemos un potencial, una fuente de aguas subterráneas impresionantemente grande, porque es grande el altiplano, ¿no es verdad? De hecho, con una profundidad de 4.000 metros que tenemos acá, ¿ya? O sea, aquí tenemos agua, que podríamos explotarla racionalmente, desde luego, no cometer la barbarie que se ha cometido acá con los acuíferos de la zona norte de Cochabamba. Y si nos vamos un poco hacia el norte, hacia el oeste, hacia Colcapir, Huavinto, pregunten ustedes si tienen relaciones por esa zona, cómo eran los pozos que tenían. Eran surgentes. O sea, estaban a una presión tal esos acuitardos que, botaban agua a una belleza. Lo mismo en toda esta zona norte de Cochabamba, desde donde siguen sacando agua para la zona sur. Se va a ver aquí en la parte norte, cerca al Colegio Americano, entre, digamos, el puente de la Recoleta, Calacala más o menos, o Tupuraya, Calacala, donde siempre están ahí las cisternas sacando agua, ¿no? Están bombeando agua. Y han bajado tremendamente el nivel de esas aguas. Ha habido una depresión, una reducción del nivel tremendamente grande, porque hemos sacado mucha más agua de lo que la naturaleza puede durante la época de lluvias
almacenar, si quieren ustedes, ¿no? La recuperación. Es muy grande eso. Hemos destrozado aquí en Cochabamba por lo menos se ha destrozado totalmente, ¿no? Y gente que vende agua que no es de él, porque según la constitución política, agua es del Estado, no es del quien tiene el terreno encima. Nadie le ha dado autorización para decir que es dueño de lo que está también ahí abajo, ¿no es verdad? Y venden pues agua, es la agua que va a la zona sur. Ahora se ha tratado de llevar agua de Misicuni, tenemos tanta agua de Misicuni, pero no ha prosperado el plan de que ya no se saque más agua de los acuíferos de Cochabamba, ¿no? Bueno, lo mismo tenemos acá más o menos. Aquí tenemos una reserva tremendamente grande de agua como tal. El rebalse que tenemos, lo que regula el lago, el lago, oh, caramba, tenemos aquí compartimos con el Perú, todo el Titicaca, ¿no? Drena naturalmente hacia el Popó, ¿no? Todo el excedente, digamos, drena hacia el Popó, y toda esa gran parte de ese drenaje, de ese caudal que sale del Titicaca hacia el Popó, también va a constituirse una recarga de este gran acuífero que tenemos acá. Miren, no conozco mucho si se han hecho estudios para saber a qué nivel están, a qué cota, pero ayer estuve en la carretera, estuve haciendo unos trabajos en La Paz, y a pesar del coronavirus y don Corona, el país no puede pararse, ¿no es verdad? Tiene que seguir adelante. Entonces fui y tuve una reunión muy interesante con comunarios en las zonas de una cuenca bien al sur de la ciudad de La Paz, unos 15 kilómetros, 20 kilómetros, llama Choñacota, donde hay que desarrollar un proyecto de regulación de las aguas, ¿no? Y viendo eso con los campesinos ahí, que viven de eso, además tienen productos ecológicos, agua limpia, usan una agricultura realmente, totalmente ecológica, natural, eso, y están con miedo, pues ellos dicen eso, nosotros queremos vivir de eso en el futuro. Están conscientes, les digo, pucha, me he encontrado con una masa crítica de agricultores que me ha quedado sorprendido y muy gratamente sorprendido, diría yo, porque la tiene muy clara, ¿no? Tenemos que producir comida ecológica, totalmente ecológica, porque eso es lo que va buscando no solo ya Bolivia y mucha gente, sino el mundo entero. Y para eso hay que fomentar todo esto, ¿no es verdad? Tenemos que hacer todo esto. Y esa gente, bueno, vive de todo eso. Aquí esto podría ser un vergel. El altiplano realmente que es tan grande. Pasaba yo hoy día, ayer les decía, me vine por tierra tranquilo y he visto ya un par de molinos de viento. O sea que no debe estar muy profundo el agua, ¿no? Porque tiene sus molinitos de viento, no eléctricos, como usted ha visto alguna vez eso en las películas del lejano oeste de los americanos, ¿no? Molinitos de viento y un tanque de almacenamiento. Interesante, ¿no? O sea, quiere decir que no debe estar muy, muy, muy profundo el agua. O sea, que podríamos hacer todos proyectos y cosas bien hechas de aprovechamiento de estas aguas para producir alimentos, tener una agricultura intensiva acá. Y si ponemos carpas solares y si hubiéramos usado correctamente nuestro gas para calentar esas carpas solares, imagínense la producción agrícola que hubiéramos tenido aquí en el altiplano, y no dejar que todo sea secano, no condenar a la gente que todavía vive en el altiplano, condiciones de miseria y pobreza en las que viven actualmente. Por lo que cultivan, no les alcanza para vivir decentemente. Y entonces tenemos la gran ola de migración a la ciudad que dificulta más, hace más difícil resolver los problemas para salir de la pobreza y la miseria, ¿no es verdad? Con trabajos mal pagados, no hay trabajos en Bolivia. Oiga, podemos hablar un montón de todo esto, y yo le digo que nosotros como técnicos tenemos que orientar a los bananas que tenemos ahora que en competencia en elecciones, ¿no? Usted sabe, ¿quién me puede responder quiénes son los bananas? Banana o plátano. ¿Quiénes son? ¿Quién se anima a dar una respuesta? Los bananas son los políticos, jóvenes, señoritas. Porque ustedes saben que el plátano, la banana es chueca, ¿no?
que no hay político que no sea chueco. Yo a veces me pregunto, ¿qué están buscando los políticos? ¿Qué quieren? Ni siquiera nos presentan programas bien lógicos y coherentes, ¿no es verdad? El único que intentó hacer eso, y hay que reconocer, hay que ser bien honesto en esto, fue evidentemente la gente del MAS, ¿no? Pero no cumplieron, pusieron lindas cosas en papel, pero no las hicieron, porque su programa del 2006, su planificación, que eso es hermoso. Si hubiéramos logrado hacer eso con la cantidad de dinero que nos ha entrado con la venta del gas durante 10, 11 años, a Bolivia sería diferente. De eso yo estoy seguro. Oye, yo les digo, son 370 kilómetros, o 200, no, deben ser 300, ¿no? De La Paz hasta Confital. Confital está a 130 kilómetros de Cochabamba. Tenemos la carretera de 4 vías, muy confortable, segura, cómoda. Qué cosa linda. Yo les digo honestamente, qué cómodo. Llegamos de Confital a Cochabamba, una desgracia. Todavía no se ha construido, no se tiene la ampliación de la carretera. 2 vías con transporte pesado que no lo deja avanzar a uno. Una desgracia, ¿no? O sea, por ejemplo, esa obra había que hacerla, la han hecho. El problema ha sido simplemente que sí se ha hecho, sí, pero hay que preguntarse a qué costo. Ese es el problema que hemos tenido, ¿no? ¿A qué costo? Hubo mucho dinero, entonces empezó a pagar cualquier precio, siempre pagando de más de lo que se hacía, ¿no? Pero está ahí esa carretera. Es confortable ir a La Paz a partir de Confital, una belleza. Y en este altiplano, ahora que me vine tranquilo por tierra, he podido ver pues que se está echando ya los recursos hídricos subterráneos que hay en el altiplano. Por eso le digo, tenemos aquí una reserva tremendamente grande y todo esto de aquí abajo es impermeable. Eso sí está interesante. O sea, es un reservorio un reservorio grande de agua, y hablemos claramente, son aguas fósiles, estamos hablando de muchos años, ¿no? Aguas fósiles. Pero no importa, esa agua no se ha deteriorado, está ahí, y agua para mí debe ser de primera calidad, pero nos falta hacer algunos estudios, algunas perforaciones, sacar muestritas, hacer unas pruebas de bombeo y ver qué potencial podemos usar de estas aguas sin cambiar las condiciones de equilibrio de esos acuíferos, ¿no es verdad? Usted agarra 3 perforaciones por ahí en algún lugar piloto, ¿no? Y hace todo el análisis de bombeo, una perforación central y 2 perforaciones laterales para ver cuál es la depresión, cómo baja, cómo influye la napa freática, el nivel freático, la dinámica entonces de estas aguas aquí, cómo es afectada por el hecho que estoy sacando agua de ahí, ¿no? Y hago pruebas, pues saco 20 litros segundo, 30 litros segundo, que es un montón. Hay que empezar aquí con 2, 4 litros segundo en las pruebas de bombeo y estudiar un poco. Y en base a ese estudio, determinar, claro que hay que hacer, lleva añito, por lo menos un año hidrológico, 2, ¿no? Mire que nos falta tiempo para todo. Y a veces no hacemos las cosas mal porque asumimos cosas, pero ya no hay tiempo y no tenemos datos, ¿no? De dimensionar y decir, de aquí yo puedo sacar un volumen anual que sea de 100 millones de metros cúbicos sin afectar mi acuífero. Y entonces usaré esa cantidad que defina experimentalmente para crear aquí una agricultura intensiva con carpas, incluso de tal manera que se incremente totalmente la producción, se haga una agricultura ecológica de primera y eso va al mercado, pues no solo al mercado nacional, sino al mercado internacional. Nos van a comprar siempre. No que ahora, ¿qué estamos haciendo ahorita? Fruta del Perú, verduras del Perú, fruta de Chile, etcétera, etcétera. No puede ser. Si nosotros tenemos todas las condiciones para producir y satisfacer ampliamente la demanda de los bolivianos, o sea, seguridad alimentaria es muy importante, ¿no? Y nosotros ingenieros jugamos un rol, ingenieros civiles, hidráulicos sobre todo, jugamos un rol muy importante en ese concepto básico que es la seguridad alimentaria. Hay que producir a buen precio para toda la población boliviana y hay que obtener un buen excedente, procesarlo, darle valor agregado y venderlo al mundo. Fíjense ustedes nomás lo que ya tiene Perú. Perú ha empezado a desarrollar sus proyectos en el norte, haciendo trasvase de aguas de la cuenca amazónica a la cuenca del Pacífico. Fíjense cómo les va ahora. Y usted tal vez no se ha enterado, muchas de las frutas que está comprando a la caserita o donde sea actualmente es peruana, aunque usted no crea. Peruana, palta, peruana, uva,
peruana, peras, peruana. Bueno, y así puedo decir, durazno, me he comprado el otro día unos duraznos, desabridos además y feos, peruano. O sea que no puede ser, ¿no? Nosotros que no podamos resolver nuestros problemas, lógicamente es un afán, ¿no? Ok, bueno, aquí tenemos finalmente, se ha podido medir además esos desplazamientos. Ese es un programa que calladito estaba haciendo la Universidad de Hawái cabalmente sobre la corteza terrestre, y han descubierto que aquí tenemos una gran falla, la falla de Mandayepecua, de la cual vamos a hablar despuesito. ¿Listo? Ya, nos vamos a quedar aquí un ratito para tomar un cafecito, ¿les parece? Estoy yo a las 10:36 en mi reloj, 10:45 continuamos, ¿de acuerdo? 10:45 continuamos. Está bien, Inge. Está bien, Inge. Entonces lo que yo voy a hacer un poquito es voy a cortar la grabación, porque tener parado y no tener grabado. Ya ve, nadie me ha hecho acuerdo y me ha preguntado si estoy grabando o no estoy grabando. Eso es grave. Está grabando, Inge. No, recién estoy conectando la grabación, que les he dicho, me tienen que preguntar, ¿está grabando? Entonces yo, si estoy grabando, le diré, sí, estoy grabando. Y si no, la grabación se guardará en la cuenta de Google de Gabriel. Estoy grabando. Doc, ya estaba grabando. Si ahorita pone eso, lo va a detener. Ya estaba grabando. Está todo bien, está grabado. Estoy grabando, sí, señorita, gracias. No, estamos grabando. ¿Ah? Ok, continuaremos entonces. Voy a ampliar pantalla otra vez. ¿Ya? Y hablemos ahora de la columna cronoestratigráfica. Yo sé que esta figurita, bueno, eso tal vez sería bueno que aparte de que esté aquí, usted ya la tiene, ¿no, Mijaela? Esta tabla cronoestratigráfica internacional en PDF. O si no, se la mando de nuevo para distribuir. O sea, vamos a distribuirla, ¿ya? Pero bien, esto han estudiado en la geología, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quiero es que vamos a recordar un poco y nos vamos a olvidar esta vez. Yo siempre decía, voy a ver también la parte de Bolivia, lo que tenemos Bolivia. La Convención Internacional de Colores, por ejemplo, y en los años también no vamos coincidiendo muy bien, ¿ya? Pero lo principal aquí va a ser que vamos a la tabla íntegra que se les he puesto aquí, y aquí la he cortado en chiquitito, si quieren ustedes, ¿ya? Pero ya, empezando aquí, voy a empezar aquí, vamos a empezar el Cámbrico, ¿ya? O sea, estas son figuritas ampliadas de la tabla general que la tienen aquí adelante, ¿de acuerdo? Vamos a empezar aquí con el Cámbrico, o sea, vamos a ir charlando un poquito, partiendo de aquí del Cámbrico, ¿ya? Vamos a ir subiendo hasta llegar al presente, al Holoceno, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos del Cámbrico, y aquí hay diferencias, por eso les digo, nos vamos a quedarnos ya con esta duración de periodos y esas antigüedades. Pues nosotros empezamos actualmente en Bolivia con 570, ¿ya? La escala que tiene yacimientos. Vamos a mantenerla esta, ¿ya? Bien, y cuando nosotros hablamos cómo se ha hecho, se ha dividido todo este mundo, como está, ¿no? Entonces, y vamos a hablar primero sobre el Fanerozoico, que es el eón. Y de hecho, aquí sí que estoy para servirles, porque a veces en el diccionario no están esas palabritas que las han estudiado ya usted sin duda. ¿Qué es Fanerozoico? Bien, esa palabrita farenozoico, que el problema es que aquí en la geología se ha echado mano de mucha palabra griega y también latina, y se la ha españolizado, ¿no? Bueno, en otros idiomas ocurre lo mismo. Fanerozoico, faneros, que la vamos a hablar después cuando hablemos Oye, Micaela, me voy a olvidar, disculpe que tenga que interrumpir. ¿Encontró el grafiquito hermoso que hizo el Alex Espinosa sobre rocas ígneas? ¿Logró encontrar?
Bueno, no importa. Faneros, me están escuchando y viendo bien, ¿no? Sí, se escucha. Sí, Inge. Ok, excelente. Faneros quiere decir visible. Se ve Faneros, todo bien, Inge. visible. Gracias. Faneros, visible. Y fanerozoico quiere decir vida visible, vida que se ve, vida existente, ¿ya? Faneros quiere decir visible. Es una palabrita griega que la vamos a usar también cuando hablemos de rocas, ¿no? Las rocas faneríticas, que son las que se puede ver los cristales. O sea, usamos algunos términos en varios lugares. Bueno, y vamos a empezar hablando del paleozoico. Paleozoico como era. O sea, tenemos el Eón, que es el Fanerozoico, donde se ve la vida. El anterior al Fanerozoico, que no lo vamos a ver ahora, es donde hay vestigios de vida muy primitiva, ¿no? A nosotros nos interesa mucho hablar del Fanerozoico porque son las formaciones que tenemos prácticamente en un 98% tal vez de la corteza, digo, de la superficie de Bolivia, ¿no es verdad? Y vamos a empezar con las eras, ¿ya? Bueno, perdón, y vamos a empezar primero con la era. En sí tenemos 3 eras. Eso sí, tenemos que recordar bien. Ya no si la quieren ver en el otro, en la otra, que aquí casi no se lee, ¿no? Pero como 3 eras tenemos el Paleozoico, ya, que va hasta aquí. Después tenemos el Mesozoico, Paleozoico. Hay que decir que es el Paleozoico. Es vida antigua. Paleo es antiguo. Zoico de vida. Vida antigua. Paleozoico. Después viene el Mesozoico. Más o menos 250 millones antes se divide. Oiga, que esto ha sido un poco, no arbitrario, sino es producto del consenso de mucha gente que siempre se reúne en congresos, discuten, analizan, dan sus argumentos pro, contra, y al final tiene que llegarse a una conclusión, porque no se puede mantener a toda la comunidad dividida o con criterios diferentes. Después del Paleozoico, vida antigua, dentro del Fanerozoico, ¿no? El Fanerozoico va desde más o menos el 541 acá hasta nuestros días, ¿no? Vida, presencia de vida, vida visible. La vida antigua, Paleozoico, después tenemos la vida intermedia, ya más grande, el Mesozoico, y la vida reciente, que va a ser el Cenozoico, que empieza a los 65 años, 65 millones de años antes, ¿no? Y aquí en nuestro cuadrito empieza a los 66, si no me equivoco, ¿no? O sea, hay una pequeña diferencia. Y ojo, estos son lo que aparece en esta tabla cronográfica internacional, que es del 2018, está reciente, ¿no es verdad? Está el Instituto Universal de la Geología, qué sé yo, y aquí están expresados también los colores. No estamos nosotros usando estos colores en Bolivia. O sea, no estamos respetando la Convención Internacional de Colores para definir las siguientes, las eras y sobre todo los periodos, que eso sí nos interesa, ¿no es verdad? Y vamos a empezar con el periodo cámbrico, que sería el más antiguo en todo lo que es el Eón Fanerozoico, ¿ya? Y tenemos, bueno, un cámbrico que va desde más o menos 541 años, antes de actualmente hasta los 485,4. Y aquí en esta tabla, que es la que está usándose en el mundo entero, nos da más o menos también sus rangos de certidumbre, ¿no? El rango de dispersión, el más menos. Han preferido hacerlo así para definir que no sea algo totalmente determinístico. O sea, un poco hay duda, hay incertidumbre, si quiere usted, ¿no? Y normalmente en Bolivia mismo usamos el cámbrico, pero nunca ya entramos después a la época. Aquí ve, a ver, quiero resumir para que esté clarito con ustedes. El primero, lo grande es que si hay vida o no hay vida, es lo que llamamos el eón, ¿de acuerdo? Ese es el eón. Eón, ¿no? Aquí dice eón, eonotema. Bueno, hablamos simplemente del eón normalmente nosotros. Después viene la eratema, o sea, la era. Sí, sencillamente la era, vida antigua, vida intermedia, vida nueva. Esas son las 3 eras que tenemos. Y se acabó.
¿verdad? Después tenemos los sistemas o periodos, que sí hay que entonces, pues van progresivamente dividiendo las cosas, ¿no? Sistemas o periodos que son los diferentes, enseguida los vamos a ver, para después ir a la época. Y este piso o edad no lo usamos en Bolivia porque es latinazos tremendos. Pocas veces van a ver en algún informe que se usan estos, a veces usamos en el ordofísico, a veces les digo, usamos, hasta época sí, inferior, medio, superior, usamos. Y así nos quedamos, ¿no? Pero después entrar al piso o edad, tremadociense, foicense, qué sé yo, o darwinicense, sandiense, esto normalmente no usamos nosotros en nuestra geología. No van a encontrar en informes que pueda escribir un geólogo, ¿no? Es la ventaja. Pero tienen este cuadrito que les va a ayudar a interpretar en el caso de que sí se use. Bueno, Cámbrico son las rocas más antiguas que vemos en Bolivia, aparte de las rocas ígneas y metamórficas del periodo antes del Fanerozoico, ¿no? Antes del Fanerozoico tenemos aquí lo que llamamos y aquí tengo que encontrar bien el nombrecito, aquí hablan también del Precámbrico. Bueno, como era, también habla de Precámbrico, todavía no se vería vida. Aunque ojo, que la vida se la vamos a ver enseguida después la paleontología en el cuadrito, se la descubrió ya hace 3.200 millones de años, ¿no? Aunque no hemos hablado de eso, ya no vamos a hablar del famoso Big Bang, nos hablan de 4.600 millones de años antes que ocurrió. En las últimas teorías nos están hablando de algo de 13.500, 13.600 millones de años. Bueno, todo eso está en permanente discusión gracias a los adelantos de la tecnología y lo que vamos midiendo, ¿no es verdad? Bien. Pues tenemos el Cámbrico y algunos lugares sí tenemos. Cuando hacíamos algunos proyectos acá en Cochabamba, sobre todo aquí en el Chapare, el Sillar, donde estuvimos trabajando hace ya bastantes años, y San José hace 7 a 8 años, encontramos formaciones cámbricas. Tenemos rocas cámbricas, son las más viejas y antiguas. Normalmente las rocas cámbricas son arenitas, areniscas, rocas que están bastante metamorfoseadas, etcétera, etcétera. Y después, si nosotros vemos el mapa, yo pienso que aquí debería poner un poquito el mapa boliviano, ¿no? Para hacer el link entre estas formaciones, lo que tenemos aquí, estas eras, ¿no es verdad? Eras y sistemas que nos permitan desarrollar mejor esto, ¿no? Y las épocas. Pero cuando hablamos del ordovícico, sí, ya son unas rocas del ordovícico, tenemos muchos. O sea, es paleozoico antiguo con muchos fósiles que nos permiten definir muy bien estas rocas ordovícicas que según no sé si he dividido bien esto, porque aquí, aquí no veo, porque aquí ya estoy en el silúrico, me quedé cortado acá, 443,8, ya. Ojo, primero a ver, estamos hablando de era, ¿ya? Y cuando hablamos de era, estamos hablando entonces de 3 eras, hemos dicho, ¿no? De vida vieja, que lo llamamos paleozoico, vida intermedia mesozoico, y vida nueva, reciente, el cenozoico, ¿ya? Y aquí de hecho vamos a ver, dentro del paleozoico, ¿ya? Tenemos 6 sistemas. 6 sistemas. Tenemos primero el sistema cámbrico, el inferior, que lo tengo acá. O sea que si yo me voy aquí al cuadrito, tengo aquí el cámbrico, es la base, ¿no? Del fanerozoico. Después tengo el ordovícico. Tal vez sería mejor ver en la parte ampliada para tomar un poco los años, porque aquí no se puede leer, ¿no? Bueno, pues rápidamente, el silúrico, devónico, carbonífero, pérmico.
Esos son las formas 6 del Paleozoico. ¿Ya? El Cámbrico, Ordovícico lo tengo aquí, Silúrico, Devónico y finalmente el Carbonífero y el Pérmico. ¿Ya? Son las 6. Ahora, si yo vuelvo a ellos, vamos a tener grosso modo un Cámbrico, y fíjense aquí más o menos los años, de 441, olvídense el más o menos, ¿ya? Y aquí me dicen que el Cámbrico va hasta 485,4, más o menos 1,9. Eso ya no, yo no trago mucho esto porque hilar muy fino, ¿no? Pero bueno, ese es el cuadro oficial que se está usando ahora en el mundo entero. No lo vamos a usar nosotros también, ¿no? Son rocas viejas, ustedes pueden ver. Bueno, de hecho, a ver, saquemos un poquito, grosso modo, 541 a 485,4. Olvidaremos de esos 5, sería 15, y entonces y le suma 41. Más o menos serían entonces 56 millones de años que se les da de duración al Cámbrico. ¿De acuerdo? Es lo que tenemos acá. Son rocas extremadamente buenas, muchas tienen ya cierto grado de metamorfismo. Aquí sí podemos encontrar areniscas, lo que llamamos cuarcíticas, que tienen un grado de metamorfismo que puede ser el 10 al 20%. Eso vamos a tener que conversar en la próxima clase. Un poquito vamos a recordar simplemente para que esté claro, pero haciendo énfasis en lo más importante que nosotros necesitamos para esta clase. Ahora ya no vamos a repetir todo el rataplán que teníamos anteriormente, ¿de acuerdo? Bien, y aquí yo tengo después del Ordovícico, después del Cámbrico, perdón, el Ordovícico, que está ampliamente representado en Bolivia. Y grosso modo eso tiene unos 44, 41, 42 millones de años. Sí, en Bolivia los dividimos en inferior, medio y superior, ¿ya? Y formaciones grandes que tenemos son sobre todo del Ordovícico superior. Cuando yo me voy a esta es la época, ¿no es verdad? Cuando ya me voy a los pisos de edad y las formaciones, que sí es importante para nosotros, tal vez es importante ver un poquito más, de todas maneras, lo boliviano, voy a tener rocas ordovícicas de la parte superior que están representadas sobre todo por las formaciones de San Benito y de Ansaldo, aquí arriba. O sea, son rocas de más de 440 millones de años, digamos. ¿Qué es lo que tenemos aquí alrededor de Cochabamba? Cabalmente son esas rocas las que forman el Tunari. El Tunari son rocas paleozoicas ordovícicas superiores y el Cerro de San Pedro. Y nos va a dar tiempito seguramente en la otra clase de hablar un poquito, y cuando hablemos también de fallas, el hecho de que son exactamente las mismas rocas las que nos vemos aquí en el Cristo, en el San Pedro, y las que vemos se encuentran en el Illimani a 5.200 metros, ¿no? O sea, significa que ha habido un hundimiento tremendo de la corteza terrestre, ¿no? Aquí estamos ahorita, nosotros vivimos en una fosa, Cochabamba está en una fosa donde ha tenido lugar alguna vez una falla normal. De eso vamos a hablar después. Y así es como afloran estas rocas tan viejas, ¿no es verdad? En la superficie. Porque imagínense, si son rocas tan viejas, deberían estar a un par de kilómetros de profundidad y no se las debería ver para nada, ¿no? Pero ha habido esos fenómenos tectónicos que hacen que estas rocas afloren. O sea, la segunda era del Paleozoico, entonces el Ordovícico. Y estamos, y eso, papelito que tienen a mano, siempre es bueno anotar. A ver, simplemente tienen que restar, olvídense del más menos, 443,8, ¿no? O sea, 485,4 menos 443,8. 485,4 menos 443,8. Me da una duración del Ordovícico de unos 41,3 millones de años. ¿De acuerdo?
Y esto va a significar evidentemente que aquí en el Ordovícico, en muchos lugares del país ya tenemos un cierto grado de metamorfismo. O sea, estas rocas sedimentarias, pues son rocas sedimentarias, evidentemente la mayoría, y las formaciones que les nombro, la San Benito, Ansaldo, Amurata, etcétera, han sufrido procesos de cambio en cierta medida por las altas presiones y altas temperaturas, ¿no? Que van recibiendo nombres especiales, arenisca cuarcítica también como el Ordovícico. Tenemos en el Ordovícico algunas intercalaciones, por ejemplo, de rocas de grano fino y de grano grueso. Eso es importante. No he escrito acá, pero anoten en su cuadernito. Deben tener ahí un papel y lápiz a la mano, supongo. Vamos a llamamos rocas pelíticas, como se escucha, aquellas rocas que tienen grano muy, muy, muy fino. Son las pelíticas. Van a ser lodolitas, lutitas, ¿verdad? Grano muy fino. Y por otra parte tenemos las rocas psamíticas, PSA, es una palabra griega otra vez, psamíticas, que son de grano grueso, grano grande, grueso. Y aquí ya en el Ordovícico, en el Cámbrico no he visto mucho, pero a partir del Ordovícico tenemos muchas veces, les voy a mostrar alguna fotito en el otro capítulo, tenemos intercalación de formaciones. Se van intercalando la misma época, ¿no? La misma era, el mismo periodo, y se van intercalando rocas psamíticas que son bien resistentes, formidables, nos ayudan mucho, y hay estratos donde se van, que son de rocas pelíticas, rocas de grano muy, muy fino, que son rocas más debiluchas, que propensas a darnos mucho más problemas. Y de hecho, si hablamos de rocas sedimentarias, a veces yo me pregunto, tal vez deberíamos hablar de la columna estratigráfica después de hablar de las rocas, ¿no? Sería más lógico. Pero no sabe cuál es el pollo o la gallina. Bueno, el pollo, perdón. El huevo o la gallina, porque el huevo puede ser gallina o pollo. El huevo o la gallina, ¿no? Tenemos a veces intercalaciones de rocas de grano muy fino, van a ser lutitas o rocas pelíticas por el momento, ¿ya? Y rocas psamíticas de grano grueso, como tal. Y tenemos que distinguirlas, ¿no? Y las rocas pelíticas, eso sí tengan bien claro, son las que nos traen problemas en la vida de la construcción al ingeniero. Son rocas que han heredado sobre todo las propiedades de las arcillas, porque están formados por arcillas, granos muy finos, y claro, se hereda, ¿no? Lo que se hereda no se hurta, dicen, y como ellos han sido formados por arcillas, van a tener ese sello. Pero tenemos intercalación a mes de formaciones aquí en la Ordovícica. Y después llegamos a las rocas silúricas. O sea, el tercer sistema o periodo que tenemos en el Paleozoico son las rocas silúricas, donde tenemos más presencia de rocas pelíticas. Y ojo, a ver, estamos hablando de rocas sedimentarias, básicamente. Mis rocas sedimentarias están, claro, caracterizadas sobre todo por el estrato. O sea, el primer gran grupo de discontinuidades que se han formado en esta corteza, en la litosfera, son debidas al proceso al origen, al proceso de formación de estas rocas, que normalmente ha sido hasta el silúrico, participe del Devónico inferior en ambiente marino. O sea, se han depositado en agua, más hacia arriba ya son en ambiente fluviolacustre, ¿no es verdad? Pero también agua. Entonces, son capas que se van formando. Ahora, no se olviden que lo que ocurre ahora, vemos ahora en lo que se refiere a la producción de sedimentos en una cuenca, el transporte de esos sedimentos para ser depositados finalmente en los grandes cuerpos de agua, ¿no es verdad? Ya sea marinos o lacustres, han dado lugar, evidentemente, a la formación de esos planos, de esas discontinuidades, que los llamamos estratos, que son bien importantes para nosotros porque el estrato tiene una perseverancia muy grande, larga, se extiende
una extensión muy grande, ¿no? Es el primer gran sistema de discontinuidades que podemos encontrar en todas estas rocas sedimentarias que van entre los estratos, como tal. Bien, aquí el silúrico está caracterizado en gran medida en las diferentes épocas, ¿ya? Y aquí todavía están hablando, eran muy pulcros pues los geólogos que van usando los nombres de lugares donde por primera vez se encontraron este tipo de formaciones, ¿no? Este tipo de rocas. Piso ya olvídese, después vamos a tener aquí la formación. Y de hecho, mire, hace un momento les hablaba cuando estábamos en el Ordovícico Superior, que tenemos formación Ansaldo, formación San Benito. ¿Y por qué esos nombres? Bueno, bien sencillo. Siguiendo la tradición mundial, los geólogos daban el nombre a una roca determinada en función al lugar donde habían sido encontradas por primera vez. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de una roca paleozoica, ordovícica, San Benito, estamos hablando de que esa roca paleozoica, ordovícica, la encontraron muy cerca o en San Benito mismo, aquí en el Valle Alto. ¿De acuerdo? ¿Y cómo han datado esas rocas los geólogos? Bueno, hay diferentes formas. Hay ahora técnicas muy grandes de radiación, rocas jóvenes carbono 14, pero sobre todo ellos se refieren, y tenemos eso ya bien definido, a los fósiles que representan este tipo de rocas, o sea, a la evolución de la vida, si quieren ustedes, y a través de encontrar fósiles, se habla de, se le asigna su edad. Y eso, ¿verdad? Nosotros normalmente no hacemos, pues nosotros como ingenieros estamos bien limitaditos en ese trabajo, ¿no? Aceptamos lo que nos dice el geólogo. Y el geólogo se basa en la paleontología, en el hallazgo de fósiles. Van buscando los geólogos siempre fósiles para poder datar con propiedad de la roca que tenemos ahí. Alguna vez alguien me pregunta, ¿y a usted qué le importa la edad? Lo que le importa es la resistencia, su deformación de la roca. No, de acuerdo, y eso voy a definirlo en el laboratorio, con mediciones, pero a mí me interesa, sobre todo en fases iniciales de proyectos, saber con qué tipo de roca estoy tratando, ¿no es verdad? Es bien importante eso para ya incluso determinar mejor el plan de trabajo de campo que vamos a poder realizar. O sea, hay que munirse de toda la información a vida y por haber. Bueno, cuando estamos en el silúrico, les decía, aquí si bien hay intercalación de rocas samíticas y pelíticas, esta es mucho más intensa aquí en el silúrico. O sea que normalmente tenemos formaciones muy difíciles, rocas muy difíciles, que son paleozoicas, ¿ya? Paleozoicas silúricas, ¿no? Su era y su periodo, silúricas. Esas son las que nos traen más problema en la construcción. Cuando hablamos, tenemos un silúrico, Tarabuco, un silúrico, vamos a tener que hablar cualquier rato en los proyectos, ¿no? Que podamos hacer. O un silúrico, un CIA. Uno tiene que parar las orejas, porque son rocas bien difíciles. Y si nosotros vemos, ese silúrico también ha sido larguito, ha ido estoy viendo de aquí abajo, iré, de la 443,8 hasta la 419,2. Es un poco más corto, ¿no? Son 20 y tantos años. Voy a calcular de todas maneras, no quiero hacer con la cabeza, porque hoy día no estoy para usar mi cabeza. Hay días, ¿no?, que uno quiera usar de dónde estoy. Silúrico. Silúrico empieza, aquí está el 443,8 y va hasta el 419,2. 419,2. Estamos hablando de 24,6 millones de años para el silúrico. De hecho, ustedes se fijan, es menor que lo que acabamos de decir del ordovícico, que se le ha dado 444 millones de años, más o menos le hemos dado, ¿no? Va variando. Y lo mismo ocurre acá, el devónico, ¿no? El devónico se lo ha hecho bien largo, porque el devónico se lo ha hecho de 419 a 358. Son 60 millones de años. Ahora, no me pregunten por qué esto. Han sido los señores geólogos, que a veces son caprichositos,
que se han peleado y han llegado al consenso, pues, de decir, ya esta roca o el devónico va a variar en este caso de 419,2 a 358,9. O sea, va a tener una duración de 60,3 millones de años como tal, el devónico. Y aquí en el devónico tenemos rocas sedimentarias, básicamente, un montón de rocas sedimentarias que son samíticas y pelíticas, y también están en cierta manera intercaladas más de una vez, ¿ya? O sea, eso vamos a tener que tomar en cuenta. Si seguimos nosotros ahora, voy a seguir aquí, estoy yendo nuevamente, vuelvo acá. Después del devónico viene el carbonífero, ¿ya? Después del devónico viene el carbonífero. Y nuevamente, si ven ustedes el carbonífero, son 358,9, va hasta 398,6, grosso modo. Ya rápidamente sumando y restando son 60 millones de años también, ¿no? ¿Ah? Y aquí sí, mire, es interesante. Como han estudiado tanto esto en Estados Unidos y en la cuenca del Mississippi, en la cuenca del Pensilvánico, también de los Estados Unidos, han usado estos elementos para diferenciar su sistema, digo, su época, y de paso la dividen en inferior, medio y superior, ¿no? Porque es verdad, una roca de carbonífera del superior tiene otras propiedades, va a tener otras propiedades que un carbonífero inferior que se va acercando al devónico, ¿de acuerdo? Ok, y finalmente el paleozoico cierra con su sexto sistema, que es el pérmico. Poca presencia en Bolivia. Igual que el carbonífero, poca presencia en Bolivia, ¿ya? Donde nuevamente aquí ya no van de medio, inferior, superior, sino han adoptado 3 épocas. De algún lugar guadalupiense, será España o México tal vez, que se les ha ocurrido esa denominación de la serie de la época, ¿no? Porque suena a latino, a castellano, ¿no? ¿Ah? Lopigiense, bueno, de algún lugar que se llama Lopín, o qué sé yo, tal vez en Escandinavia han encontrado ese pérmico. Bien, recordemos entonces, y esa tablita, siempre recurrimos a esta tabla en la práctica, para interpretar mejor pues lo que el geólogo nos escribe, porque el geólogo dice simplemente, hemos encontrado una roca del sistema pérmico superior, o pérmico, en este caso lopigiense, ¿ya? Bien. Paleozoico, entonces no se olviden, está con 6 sistemas, ¿ya? Y vamos ahora al Mesozoico. El Mesozoico tiene 3 sistemas. Empieza a los 251,9 en este caso, o sea, el Triásico, después viene el Jurásico, hasta 145, y después viene el Cretácico hasta 66. Bueno, nosotros hablamos de 65 en Bolivia, aquí en internacionalmente hablan de 66 millones de años. Y nuevamente sí, aquí han dividido más o menos inferior, medio, superior. O sea, nos definen qué tipo de roca es también Jurásico, Cretácico. O sea, Mesozoico, 3 sistemas. Triásico, Jurásico, y esta debe estar acá, ¿no? Que las voy a tener que cambiar porque estoy yendo la más antigua aquí, voy siguiendo con la nueva acá. O sea, ¿por qué no hago una cosita, no decía, para si no me voy a olvidar? Cambiaré estas imágenes porque esa sería la última, ¿no? ¿Y por qué no responde? Ya, esta sería la última, que la voy a mover acá, y esta imagencita la voy a mover acá. ¿Listo? Y así voy a llegar, así estoy yendo en esa fila, aunque ustedes tienen el cuadrito genérico completito, ¿no es verdad? Ok, entonces, bueno, aquí estamos entonces. Tengo el Mesozoico, ¿no? Ya hemos dicho, si me voy un poquito para atrás con el Mesozoico, tengo entonces la parte más baja del Mesozoico, es el Triásico, que va de 251,9 años a 201, ya sea 51 millones de años, con sus 3 épocas.
Después viene el Jurásico. Y el Jurásico para nosotros es, pucha, lo conocemos, ustedes lo conocen desde niño, ¿no? Yo lo he visto también hace muchos años con el famoso película Parque Jurásico, ¿no? Donde algún cineasta se imagina los bichos y la vida que había, los dinosaurios y todos los sauros de ese tipo, Tiranosaurio Rex, Diplodocus, etcétera, etcétera, y los hacen vivir acá, ¿no? Y les dan forma, y les dan tamaño, y les dan colores, y les dan de todo, bueno, de tamaño y de algunos huesos y fósiles que se han encontrado, claro que es válido eso, los tenemos, ¿no? Pero lo demás es ciencia ficción. Y nosotros tenemos en la cabeza que ya conocemos todos de los sauros, ¿no? Pero, bueno, conocemos, sí, y está muy bien clasificado con todos los restos que se han podido encontrar, ¿ya? O sea, no nos olvidemos simplemente que el Mesozoico, esa vida intermedia, está representada por el Triásico, el Jurásico, el Cretácico que está arriba y que va de 251,9, 252 si quiere años, hasta los 65, 66 dice acá, por ejemplo, es 65. ¿Verdad? Yo no sé por qué han cambiado, ha habido más estudios y han logrado definir mucho mejor esta parte de los años, 66 millones de años, póngase. Y de verdad que este dato sí está bien definido en la naturaleza. Lo fueron los geólogos Álvarez, padre e hijo, que descubrieron esta formación muy especial aquí, que tendría que coincidir con la desaparición de muchos seres vivientes grandes que vienen del Jurásico y siguen en el Cretácico, como tal, ¿no es verdad? Y aquí en el Cretácico es donde nosotros, además aquí en Bolivia, encontramos la mayor cantidad de evidencias de esta vida grande. Más que restos fósiles, hemos encontrado en muchos lugares que son del Cretácico, que son rocas carbonatadas, además es bien importante, huellas, ictus. Hemos encontrado muchas huellas, como lo que encontramos en Torotoro, por ejemplo, o encontramos ahí en Calorco, cerca a Sucre, o el gran sinclinal de Managua, y también cerca en el norte de Chuquisaca, donde hay todavía unos yacimientos de huellas extraordinarios, ¿no? Que permiten todavía hacer muchos estudios. Han encontrado menos fósiles, aunque cerca a Torotoro, que es ahora un parque nacional, tenemos también fósiles, ¿no? Y todo esto está todo esto está en la era Cretácica, en la era Mesozoica, ¿ya? Y pertenecen además al Cretácico. Y el Cretácico nuestro está bien caracterizado entonces por ser rocas carbonatadas, rocas químicas, sedimentación química, ¿no es verdad? El ejemplo más claro son el Cretácico que aflora muy cerca donde está la planta de cemento aquí de Ixtairpa. Claro, ya me va a preguntar, ¿y por qué pusieron la fábrica ahí? Jodas, ¿por qué no pusieron un lugarcito más cómodo, más cerca, no? Bueno, porque está muy cerca al yacimiento y se está explotando los yacimientos cretácicos de caliza de carbonato de calcio, que es la materia prima para fabricar el cemento, ¿no es verdad? Porque esas rocas son simplemente carbonato de calcio, o sea, CaCO3 y 2 moléculas de agua. Y por eso que tiene toda la instalación grande donde se tienen que deshidratar, por eso entran a los hornos grandes, los tambores grandes antes de la molienda, la molienda intermedia, y después se hace la molienda final para sacar ya el cemento. Se la adiciona entonces puzzolana sobre todo, que es un producto también natural, para modificar y mejorar el grado de pegamiento, digo yo, del cemento, y nos sirve para las construcciones, como eso hacemos el hormigón, la verdad, cualquier tipo de hormigón. Pero son rocas cretácicas. Y finalmente tenemos ya acabando el Paleozoico, que viene desde el año 66, Paleozoico, y ya con épocas mucho más diferenciadas y más chiquititas, ¿no? Claro, que cada vez que nos acercamos a la época actual, hay más evidencias, tenemos más datos, ¿no? O sea, tenemos una serie de épocas. Bueno, en lo que es sistemas o periodos, tenemos 3, que es Paleógeno, Neógeno y Cuaternario.
Esos son los tres. Aunque en esto, si bien esto es muy reciente, aquí nos falta evidentemente una época más. Se han puesto de acuerdo hace poco los geólogos en su congreso, la Asociación Mundial de Geólogos, donde deberíamos tener ya aquí una nueva época, que lo llaman la época antropogénica. Antropogénica, o sea, el impacto del humano en todo este conjunto, ¿no? Aquí, de hecho, ya está un poquito, aquí dice la actualidad, pero la actualidad ya la han cambiado. Aquí vamos a tener la antropogénica, y la anterior a esta, que sería unos 10.000 millones de años, perdón, 10.000 años nada más, el Holoceno, que es el último, y ya lo han dividido aquí en pisos, ¿no? El SMI, que sería alrededor de 10.000 años. Aquí estamos poniendo 11.700, joder. Orden de magnitudes sí tenemos que saber para hablar con propiedad, ¿no es verdad? Aquí está entonces, después viene el Pleistoceno, oiga, Plioceno, y todas esas palabritas no tienen algún sentido, les digo eso sí. Bueno, y el Cuaternario, que está dividido en Oligoceno, el Pleistoceno, y ahora en el antropogénico más, estarían alrededor de 2,5. Nuevamente nosotros acá en Bolivia hablamos de 2,5 millones de años. Aquí 2,58. El Neógeno, o sea, la génesis nueva, quiere decir, ¿no? De aquí estoy hablando clarito, génesis nueva y génesis antigua, paleo. No se olviden entonces, paleo es antiguo, neo es nuevo. Esa palabra la usamos mucho, ¿no? Y la dividen también en dos, el Mioceno y el Plioceno. Y el Plioceno es interesante. Por ejemplo, en el caso de La Paz, como ejemplo les doy, la diferencia en el Mioceno del Plioceno por una deposición que se tiene, que es la que llaman la formación del Chejini, que son rocas volcánicas, ¿no? Polvo volcánico que se ha depositado en toda esa zona. Era una zona, entonces, ha sido todavía muy volcánica, esta parte de La Paz, donde está La Paz, porque nos define claramente este límite. Hablamos aquí de 5 millones de años, ¿no? Donde tenemos además aquí unas arcillas, unas deposiciones de arcillas, todavía fluviolacustres, que se llama la formación La Paz. O sea, alguna vez vamos a tener que hablar un poquito más de esto. O sea, aterrizar, partiendo de todo esto y aterrizar en algunas formaciones bolivianas, y eso lo tenemos que hacer con el plano boliviano, y ver, por ejemplo, en detalle, seguramente en La Paz estudian con mucho detenimiento en la universidad los estudiantes, lo que ha ocurrido en este último periodo, que es bien interesante, ¿no? Sobre todo, tal vez partiendo del Mioceno, que hablamos de 23 millones, en Bolivia hablamos de 25, de este Mioceno, ¿no? Pero esas son las épocas que sí nos interesa mucho, ¿no? Donde hay mucha roca aquí, el Cuaternario, sobre todo cuando hablamos del Pleistoceno, con sus diferentes características, que no son rocas, ya son unos suelos que merecen una atención muy especial, y la pelea en La Paz es también cómo diferenciarlas. Se ha hecho mucho trabajo, pero todavía no lo suficiente, ¿no? Bien, esta es la columna estratigráfica entonces que tenemos. Si yo puedo ver acá, voy a ir al resumen, ¿no es verdad? Y aquí, bueno, está el conjunto más, esto claro que van a poder estudiar ustedes sin ninguna dificultad, ¿eh? Porque yo me voy aquí un poquito, no, que eso ya voy a poder agrandar. Aquí, que claro, van a tener ese PDF entonces, para tener el cuadrito completo, ¿no les parece? De tal manera que tengan toda la visión de esta columna cronoestratigráfica que sí nos sirve para determinar dónde estamos, qué tipo de rocas las tenemos, vamos a tenerlas bien definidas en su formación y lo más descritas posible. Y de hecho aquí surge algo, una necesidad, que lo vamos a hablar después cuando hablemos de ensayos y ensayos en laboratorio. Siempre debemos mandar a hacer un estudio mineralógico, que es la placa delgada. O sea, agarrarle una buena muestra, mandar al laboratorio. Lamentablemente nosotros no tenemos este tipo de equipos en Cochabamba, es la Universidad Mayor de San Andrés, es una facultad de geología, tiene gente y está bien equipada para hacer la mineralogía de las rocas, ¿ya? Nos definen claramente qué tipo de minerales hay, y además son ellos los que, analizando todo esto,
me definen el tipo de roca y también nos van a definir también el periodo, ¿no? Nos van a decir, bueno, la era y el periodo sobre todo, nos van a decir, ¿no? Es una roca volcánica, devónica, y que tiene estos y estos minerales como tal, ¿no? No se olviden, vamos a ver enseguida en el otro capítulo, la roca simplemente es un agregado de minerales, ¿no? Entonces, es bueno que alguien lo haga. Antes no se hacía. Yo les digo, ¿qué cuesta 200 pesos, cara? O 250 tal vez que cobren ahora, para que un petrógrafo especialista analice esto bajo un un microscopio electrónico y me defina qué tipos de minerales tengo y me defina aproximadamente la distribución de esos minerales, que lo hace por superficies, ¿no? Al ver la imagen en el microscopio, ¿no? Es bien importante y sobre todo es aún más importante para las rocas viejas paleozoicas, las ordovícicas, silúricas, devónicas, sobre todo, bueno, también cámbricas, es decir, ¿verdad? Pero tenemos muy poco afloramiento del cámbrico, para definir sobre todo los minerales y ver si hay minerales secundarios, ¿no? No solamente primarios, sino también secundarios. Porque si hay secundarios, entonces tenemos que sacar como conclusión de que esa roca ha sufrido cierto grado de metamorfismo, se ha transformado en cierta medida y se han podido generar minerales secundarios. Y eso es bien importante, caramba, encontrar esos minerales secundarios para saber también de qué roca estamos hablando, cuál ha sido su vida, su historia, ¿no? Si ha sufrido grandes cambios y transformaciones, que nos ayuda después a determinar si va a ser una roca muy buena, competente o deleznable y poco resistente, etcétera, etcétera, ¿ya? O sea, esta parte de la estratigrafía hay que recordarla un poco. Por favor, no les vamos a pedir tareas ni nada, pero lean el Blade de Freitas que han llevado en el curso de Geología General con el ingeniero Julio Epitafio o Epifanio Torres. Hagan eso, por favor, ¿ya? Y segundo elemento que es importante para nosotros, que es la guía de los geólogos, son los fósiles, evidentemente, fósiles. Y de hecho tenemos unos manuales formidables que no han sido publicados aquí en el país, de Braniza, una colección extraordinaria de fósiles que han ido recogiendo en todo el país. En sí, debo decirles, como historia simplemente, como chisme, que empieza la geología y a estudiarse la geología de Bolivia temprano en el siglo XX, con la llegada de geólogos que eran sobre todo petroleros, andan buscando hidrocarburos, ¿no es verdad? Y después llega un alemán, Federico Alfred, que se enamora de Bolivia, se queda en Bolivia y empieza a trabajar en la geología. Y considerado el fundador, el padre de la geología en Bolivia, Federico Alfred, que escribió un libro muy bonito. Y después aparece un otro geólogo que se queda también a vivir en Bolivia y es profesor de geología en la Universidad de Mayor San Andrés, es el profesor Braniza. Y entre los dos producen finalmente el primer libro de geología de Bolivia, que está totalmente agotado hace tiempo. Sacaron su edición, creo, el año 58, 60, 1958, 60, cuando había el Departamento de Geología dentro del Ministerio de Minería, siempre ha tenido Bolivia, y nos entregan un trabajo formidable, les digo, un trabajo, para esa época, donde todo tenía que hacerse a pie, tenía que buscarse fósiles para tratar las rocas. Nos presenta un mapa geológico de Bolivia formidable, un trabajo extraordinario que hicieron estos señores extranjeros, profesores en San Simón, en San Andrés, perdón, formaron gente muy competente boliviana, como Muñoz Reyes y otros más, y hicieron que esto vaya desarrollándose, ¿no es verdad? Nos falta mucho todavía en Bolivia, es verdad, pero esperemos que ahora se dé nuevamente impulso a este tipo de actividades, de investigaciones, que necesita el país, necesitamos saber qué tenemos, dónde estamos, qué somos, ¿no es verdad? Para la minería es fundamental hacer una geología económica,
para saber dónde están todavía los recursos. Tenemos todavía ingentes cantidades de recursos naturales, mineralógicos en Bolivia, tenemos un montón, pero nos falta todavía conocer. Y si no hay apoyo, si no hay estudios, si alguien no invierte en eso tiempo y dinero, que es el Estado, nadie lo va a hacer. A eso es verdad, la empresa privada no lo hace. Aunque hay empresas privadas que tienen un departamento, han tenido, no sé ahora cómo están, un departamento geológico tremendamente fuerte y competente, ¿no? Tenemos algunas publicaciones últimas. Hay un doctor que hizo un doctorado en Japón, lo tengo aquí en Cochabamba el libro, que es formidable para leerlo, y creo que está todavía a la venta. Poca gente le da interés a este tipo de información básica, ¿no es verdad? Y cuando hablamos de todo esto, entonces, no se olviden nunca, que vamos a repetir en alguna parte, es que hay que echar siempre mano a las cartas geológicas de lo que la ex Geobol, ahora la llaman Sergiotecmin, Servicio Minero y Técnico de Minas, que juntaron todo, hicieron un descalabro desde mi punto de vista, pero no tenemos todo el país mapeado. Tenemos algunas fotos interesantes. Hace poco, por ejemplo, estábamos viendo un proyecto aquí cerca de Tiraque, y a una colega en La Paz le pedí que me proporcione, si es que hubiese algún mapa geológico que yo no conocía de esta zona. Entonces ya había salido la carta Colomi, ¿no? O sea, esa parte de Tiraque, centro del valle, etcétera, etcétera, ¿no? Las nacientes de los ríos que nacen aquí en el norte del Valle Alto y que llevan todos sus aguas directamente hacia el norte del país, por el río Espíritu Santo, río Chapar y qué sé yo, ¿no? O sea, siempre hay que buscar información básica, información secundaria, que yo la llamo, que es la base, pues, para después ubicarse mejor en el proyecto y hacer el trabajo colectando, acopiando información en forma primaria, personalmente como tal, ¿no? Y esta es la estratigrafía que nos ayuda a ordenarnos, pues, a ordenarnos en función del tiempo. Y grosso modo sí saber, más vieja es la roca, más competente, ¿ya? Eso es un axioma lógico, ¿no? El viejo sabe más por viejo que por diablo, ¿no es verdad? O sea, es importante. Las rocas también. No se olviden que rocas jóvenes, como las que tenemos aquí en Bolivia, sobre todo en el Cenozoico, rocas muy jóvenes que tenemos paleógeno, erógeno, en la faja subandina, en la estribación subandina, donde tenemos que hacer todavía proyectos y qué sé yo, en esta partecita de Paleoceno, qué sé yo, sabemos que van a ser rocas bien fregadas, ¿no? Como por ejemplo la presa de Rositas, el proyecto ahí en el Río Grande. Una roca con características muy singulares. De eso vamos a hablar en el segundo capítulo, entonces, ya en forma más concentrada, si quieren ustedes. Pero pasemos ahora a hablar un poquito de la parte cronológica. Y la escala geocronológica se refiere sobre todo y eso es importante, a la bioestratigrafía. Y eso sí nos va a interesar porque son los fósiles, los restos que han quedado, los que aquí tengo la tablita esa dividida en dos. La he dividido en dos porque pero no veo que se pueda leer, caramba. También debí de partirla nuevamente en cuatro, ¿no? Bueno, aquí sobre todo vamos a hablar también del Fanerozoico y los diferentes fósiles que vamos a tener. Nos interesa mucho, el Cenozoico. El Cenozoico evidentemente ya está caracterizado por vida, y pasándolo incluso aquí me dibujan bonito a la especie humana, si quieren ustedes, con sus diferentes formaciones. Lo siempre más interesante es partir de abajo, ¿no? Partir de abajo, ¿no? Cuando tenemos aquí tenemos el Paleozoico, Fanerozoico, aquí están de aquí tengo a ver el año 542 redondeado. Y si se fijan en la escalita de la estratigrafía que hemos usado, estaba en 541, y algo más, ¿no es verdad? Bueno, aquí nos han redondeado simplemente. Y aquí es donde empezamos a ver ya en el Cámbrico una serie de fósiles que son la guía para nosotros. Por eso esta figurita es bien bonita para nosotros.
anemitas por donde tenemos, ¿no es verdad? Aquí tenemos los diferentes fósiles que se han encontrado desde el Cámbrico, ¿no? Aquí básicamente estudian solamente el Paleozoico. Aquí ya no se estudia lo demás, los protozoos y qué sé yo, ¿no? Ya no. O sea, aquí tenemos una serie de fósiles que vamos a ir encontrando y que nos va a permitir, aquí por ejemplo, aquí anemitas, monitas, aquí tenemos, del Jurásico, por ejemplo, es bien importante, ¿no? Encontrar de una u otra forma ese tipo de formaciones de fósiles que tenemos. Yo tengo por ahí un par de fósiles, no los tengo aquí a mano para mostrarles, están en mi biblioteca, que la tengo a 40 metros acá de la casa, o sea que difícilmente los voy a poder mostrar, pero la próxima clase las voy a traer mis fosilitos para mostrarles un par de fósiles, ¿no? Y aquí con el Cretácico aparecen los grandes reptiles y qué sé yo. Bueno, hay gente que cree, hay gente que no cree en la teoría de la evolución, pero hay pues evidencias, ¿no? Y a decir verdad no sé si conocen ustedes a un gran geólogo jesuita, Pierre de Chardin, un señor jesuita que fue, que trabajó mucho en la teología y en la geología, y con muchos aportes, ¿no? Fue, por ejemplo, director del sistema geológico de la China, todavía con el Imperio Chino, por los años 20, en el siglo pasado 20, el siglo 20, o década 20 y 30, y que aportó mucho. Y fue este señor, siendo teólogo, siendo creyente, que logró sentar las bases de una sobrevivencia pacífica, digamos, de la teoría de la evolución, con los errores que pudo tener Darwin y lo que se describe en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Génesis, ¿no? Y de verdad que hizo posible que la Iglesia Católica, que es la iglesia más ducha, más inteligente, que siempre se adapta a los tiempos modernos, acepte la teoría de la evolución, ¿no? Pues todos los demás grupos de cristianos, incluyendo los judíos, que son los precursores del cristianismo, no creen, ¿no? A pie juntillas, no. Y a los cristianos ahora y muchos católicos tampoco creen, ¿no? Pero se ha dado pues, esto. Y eso no está negando de ninguna manera la existencia, ¿no? de un ser superior, de un Dios o un Alá. Simplemente están en la evidencia. Si encontramos fósiles y con métodos modernos hemos podido datar su edad, está ahí pues, ¿no? Yo no puedo borrar lo que se ve. Aquí sí es como en el cacho, lo que se ve hay que anotar y está ahí. Y todo lo que hemos encontrado, los fósiles que tenemos, demuestran de que sí tenemos un desarrollo, ha habido una evolución como tal, ¿no es verdad? Muchos dicen imposible que sea así. Realmente el Señor agarró después barrito, hizo a Jesús, o como era Adán, y resulta que Adán se aburría y le sacó una costillita y hizo a Eva. No, eso es más ideológico, ¿no? Totalmente ideológico, porque ese cuento es difícil de creerlo, pues. Pero es la concepción que tenía la gente de esa época, hace 2000 años, ¿no? Es la concepción, y han escrito eso y han reflejado el estado de conocimiento que se tenía en esa época y las creencias que se tenían, además con el interés, para mí ya es mi interpretación personal, de hacer siempre a la mujer dependiente del hombre, ¿no es verdad? Que lo hizo de imagen y semejanza, una costillita, y les dijo sean felices pero no coman la manzana. Bueno, son leyendas, ¿no es verdad? Son formas de figurarse una realidad. En épocas actuales difícilmente se puede seguir repitiendo formas de explicar ciertas cosas que ha tenido la humanidad en su época, ¿no? Y porque además que, ojo, que llama la atención que las grandes religiones, incluyendo el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, nacen prácticamente en el mismo lugar de la tierra, físicamente hablando, ¿no? Que es la parte esta donde está el cercano oriente, ¿no? Donde está lo que es actualmente Israel, Líbano, ¿no? Arabia Saudita, ¿no? Donde aparecen los diferentes profetas, ustedes saben eso, ¿no? Y hasta que apareció el último profeta, porque es Mahoma aparece como último profeta que
es iluminado por el ángel Gabriel y hay tantas revelaciones oscuras, como dicen, y verdad que llama la atención porque Mahoma, que nace el 570 y muere el 632, y se casa con una viuda 15 años mayor que él, y patatín patatán, después queda viudo y empieza a tener su harem de esposas, y que es esa cultura es totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros no aceptamos eso y punto. Los árabes sí, y tienen sus fundamentos, ojo, ¿no? Bueno, pero entonces esos señores continúan la línea, ¿no? Desde el tarot, el libro de los judíos, y siguen con el cristianismo, reconocen a Jesús como profeta, pero no el último, ¿eh? Es el penúltimo, es un profeta también para Jesús, y recoge muchos de esos elementos, valores sociales, reglas de convivencia y de respeto. Claro que sí, aunque son mucho más violentos que los cristianos, ¿no? Los católicos es otra cosa. Y esos, por ejemplo, definitivamente no aceptan la teoría de la evolución. La evolución simplemente el Señor hizo el primer día, había tinieblas, y después dijo hágase la luz y háganse los mares, y llegó al sexto día donde había que hacer algo más, crea a Adán y Eva, y el séptimo día es alabar al Señor, ¿no es verdad? El día de descanso y de alabar al Señor. Bueno, los árabes, los islamitas, a través de Mahoma también reciben la revelación. A mí me llama la atención cuando se ve, y he estado leyendo algo más sobre el tema, y sobre todo leyendo un poquito el Corán, que lo compré hace muchos años, pero nunca se me había ocurrido ojearlo. Era un libro muy interesante, tan interesante como la Biblia, sin duda. La Biblia debe ser el libro de libros, definitivamente, no porque seamos parte de la cultura occidental, sino porque tiene mucha sabiduría. Empezando con los 10 mandamientos que le dieron a Moisés, se dice, ¿no? En la montaña, porque su gente estaba totalmente echada a perder con tantos ídolos y qué sé yo. Esos 10 mandamientos son formidables, ¿no? Mire, hace tantos miles de años y sigue vigente. Nadie me va a decir que no sigue vigente los 10 mandamientos, ¿no? Que los respetan todos los cristianos, para que los judíos también respetan, excepto tal vez podemos discutir y pelear sobre